Muy bien, continuamos con nuestro curso de módulos y librerías de Python. Particularmente en este video vamos a continuar estudiando las herramientas del módulo Matplotlib y vamos a seguir viendo cómo ir arreglando, ¿verdad? Y mejorando los gráficos cartesianos, que es donde posteriormente nosotros vamos a graficar nuestras funciones, nuestras figuras geométricas, nuestros puntos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer cargar esto para que revisemos qué información tenemos hasta el momento. ¿Ya? Eh, Vamos aquí a cargar esto. Acá está. A ver, vamos a bajar un poquito esto. Ahí sí. Bien, entonces aquí está nuestro gráfico cartesiano, ¿verdad? Y hasta el momento las herramientas que hemos estado trabajando tienen que ver con cómo, por ejemplo, establecer, ¿verdad? El tamaño del script donde diseñamos nuestro gráfico, ¿verdad? El script es esta ventanita que está acá, ¿verdad? Eso se hace con el comando fix size. Hemos establecido los límites del eje X y del eje Y con las funciones xlim y ylim. Hemos establecido las etiquetas de los ejes, ¿verdad? Del 0 al 10, del 0 al 10 en este caso, con la función xtix y ytix, ¿verdad? Hemos ingresado también títulos a los ejes, ¿verdad? Al eje X, al eje Y, un título grande así como general, con la función label y title. Y también en el video anterior vimos cómo agregar una grilla, ¿verdad? Con la función grid y una leyenda, ¿ya? Que en este caso no se nota, fíjese que yo la tengo acá abajito en la esquinita, no se nota, es un cuadrito chiquitito porque todavía no hemos puesto ningún gráfico, pero cuando ingresemos uno, ahí va a aparecer el nombre de la función que nosotros tengamos, ¿ok? Entonces, hasta el momento hemos estado viendo estas herramientas básicas, ¿ok? Bueno, vamos a continuar entonces y vamos a trabajar otras herramientas extra para poder ir mejorando aún más nuestros gráficos cartesianos. Entonces, ¿qué otra cosa a nosotros nos interesaría, por ejemplo, agregar? Bueno, otra cosa que nos interesa agregar en nuestros planitos cartesianos muchas veces, vamos a hacer cargar el planito que lo había sacado, acá está, es poner, por ejemplo, texto. ¿Verdad? Muchas veces, por ejemplo, nosotros necesitamos, no sé, a lo mejor yo aquí voy a graficar una función y a lo mejor aquí voy a tener un puntito y quiero poner un texto, ¿verdad? Donde me diga información de ese punto, no sé, me diga cuál es la coordenada de ese punto o me diga algo relacionado con eso, o a lo mejor yo quiero poner el nombre de la función en algún lado, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros necesitamos agregar texto a nuestro plano cartesiano, ¿ok? Por alguna razón, para indicar algo, para poner el nombre de algún punto, el nombre de una función, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, para poner una fórmula también, ¿verdad? Entonces la pregunta es cómo nosotros podemos agregar texto. Bueno, la verdad es que es muy sencillo. Vamos a poner aquí, para poder agregar texto, vamos a utilizar la función plt.text. ¿Sí? Text nos va a permitir agregar un texto, ¿ok? Donde nosotros queramos. Entonces, ¿cómo se ingresa un texto? Bueno, para ingresar el texto tenemos que tener dos cosas. Uno es la posición donde vamos a ingresar el texto y el otro es el texto propiamente tal, ¿verdad? Entonces, para poder agregar aquí un texto, nosotros tenemos que agregar primero la coordenada X y la coordenada Y, donde va a estar el texto, y después vamos a poner aquí directamente lo que nosotros queremos que se vea, ¿ok? Aquí vamos a poner el texto directo, pongamos algo así, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder agregar un texto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí, veamos aquí nuestro gráfico, vamos a agregar algo. Por ejemplo, aquí. Imagínense que yo aquí en el punto 5,3 acá, ¿verdad? Ahí tenemos, en X estamos en 5, en Y estamos en 3. Quiero agregar un texto que diga, por ejemplo, hola mundo, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo agregamos? En 5,3, recordemos. Entonces voy a venir acá, acá voy a bajar y voy a poner plt.text. Y aquí en la coordenada 5,3 quiero poner el texto hola mundo. ¿Se fijan? O sea, así de sencillo nosotros ingresamos un texto. Simplemente ponemos las coordenadas donde queremos que esté y después ponemos el texto que queremos que se vea. Entonces vamos a hacer correr esto y acá está. Fíjense, ahí está nuestro texto Hola Mundo y fíjate que justo empieza aquí en la coordenada 5,3. ¿Ok? Obviamente, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quería que ese texto esté un poquito más adelante y un poquito más arriba? Bueno, simplemente es cosa de ir moviendo estos parámetros, ¿no? A ver, yo lo puse en 5, a lo mejor lo quiero un poquito más a la derecha, entonces, por ejemplo, en 5,4. Y lo quiero un poquito más arriba, por ejemplo, en 3,5. A ver, hacemos correr esto y ahí está, fíjate que ahí se dan cuenta, ahí se movió un poquito el texto. Ah, es que a lo mejor, por ejemplo, lo dejé muy a la derecha, yo lo quiero un poquito más a la izquierda y un poquito más abajo. Bueno, simplemente ustedes aquí van jugando con esto. Si yo lo quiero un poquito más a la izquierda, lo puedo dejar en 5,3 y un poquito más abajo, por ejemplo, en 3,3. ¿Se fijan? Entonces hago correr esto
y ahí, por ahí va a quedar. ¿Se fijan? Entonces, ahí ustedes tienen que ir jugando, ¿verdad? Para ver si ustedes lo quieren un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, un poquito más arriba, más abajo. Eso es simplemente un juego que ustedes van a ir haciendo con las coordenadas donde quieren que ponga el texto. ¿Ok? Simplemente con eso, ¿ya? Pero con eso ustedes ya pueden poner prácticamente el texto que ustedes quieran. Vamos a poner otro texto. Por ejemplo, por acá arriba. Ya voy a poner ahí un texto que diga, eh, no sé, por ejemplo, la función se llama, y ahí voy a poner algún nombre de una función. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí otro texto, plt.text, y este lo voy a poner en la coordenada 2,7, y el texto va a ser, la función se llama f de x, ya algo así. ¿Ok? Entonces hagamos correr esto, y ahí está el texto. ¿Te fijas? Acá lo tenemos. ¿Sí? Entonces es así de sencillo, fíjense que es así de sencillo para que nosotros podamos trabajar, ¿verdad? Con textos eh, aquí en Matplotlib. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver un poquito cómo modificar este texto, cómo darle formato, porque evidentemente yo a lo mejor quiero un texto que sea más grande, que sea más chico, cambiar el tipo de letra, el color, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos modificar eso? Bueno, vamos a ver que aquí tenemos algunas funciones que nos van a interesar. Entonces, vamos a poner aquí, esto permite agregar texto al gráfico. Ya, eso es lo que hace la función text. Y ahora vamos a poner aquí algunos parámetros. ¿Ya? A ver, ¿qué parámetros podríamos agregar? A ver, un parámetro que tenemos que se ha repetido bastante es el parámetro color. ¿Sí? Este parámetro nos permite agregar un color, ¿verdad?, a nuestro texto. Fíjate que por defecto el color viene en color negro, digamos, o sea, el texto viene en color negro. Pero ¿qué pasa si yo lo quiero, por ejemplo, en color rojo, en color morado, no sé, cualquier color? Bueno, podemos utilizar la función color. Yo aquí voy a poner coma, color igual y lo voy a dejar, por ejemplo, de color rojo. ¿Sí? Recuerden que podemos poner tanto colores en inglés como colores hexadecimales, ¿ya? Siempre es posible utilizar los colores hexadecimales. A mí me gustan más, ¿ya? Pero aquí voy a poner un color normalcito en inglés nomás. Entonces hago correr esto y fíjate que ahora sí, miren que este texto que dice la función se llama f de x, ahora está en color rojo. Ah, a lo mejor este que es hola mundo lo quiero en color verde, por ejemplo. Bueno, vamos a buscar el texto, aquí está, y le vamos a poner el color es green. Ya, a ver, hagamos correr esto y ahora debería haberse cambiado el color. Ahí sí, fíjate que ahora está de color verde. Ese color verde está muy bonito. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden cambiar el color del texto como a ustedes les guste, ¿sí? Si ustedes tienen algún color preferido o a lo mejor en su gráfico para que resalte más, necesitan que el texto esté en otro color, bueno, pueden cambiar el color sin ningún problema. Insisto, dándole colores en inglés o colores hexadecimales, ¿ya? Vamos a buscar, por ejemplo, por acá un color hexadecimal, ¿ya? Voy a abrir aquí, yo tengo aquí ya una paleta de colores que a mí me gusta utilizar. Ya, pero ustedes pueden buscarse cualquiera en internet, es simplemente buscar colores hexadecimales y les van a salir un montón de programas, ¿no? Yo a lo mejor quiero que esté, por ejemplo, de este color de acá, aquí. Entonces yo copio aquí la primera, ¿verdad? La primera línea, eso lo voy a copiar con control C, vengo aquí, lo voy a pegar y simplemente hago correr esto y ya está. Ahí sí, se dan cuenta que ahí apareció de ese color como medio amarillo, pero medio amarillo oscuro, es un color medio raro, ¿sí? Bueno, entonces pueden utilizar tanto colores en inglés como colores hexadecimales, ¿ok? Yo este lo voy a dejar de ese color, sí, ese está bien. ¿Sí? Aquí voy a poner que pueden ser colores en inglés o pueden ser hexadecimales. ¿Ya? Bien, ¿qué otro parámetro podríamos nosotros querer agregar, ¿verdad?, a nuestro texto? Además de modificar el color, a lo mejor queremos modificar, por ejemplo, el tamaño. ¿Verdad? Queremos que el texto se vea más grande o se vea más pequeño, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Eso se hace con el parámetro font size, ¿sí? Y aquí ustedes ponen el número. Esto modifica el tamaño del texto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver nuestro gráfico. Acá está. Fíjate, a lo mejor yo quiero que la palabra aquí, este texto Hola Mundo, se vea más grande. Entonces, vamos a modificar el tamaño de letra. Aquí voy a agregar el parámetro font size y le voy a dar, por ejemplo, recuerden que por defecto viene en tamaño 10. Entonces, si yo le pongo el tamaño 20, bueno, va a ser mucho más grande, ¿no? Hagámoslo correr y ahora sí, fíjense que se ve mucho más grande. Este de f de x también a lo mejor yo quiero que se vea más grande, pero no tanto. ¿Ya? Entonces a lo mejor lo quiero dejar en 15, por ejemplo. ¿Ok? Entonces vengo acá, pongo font size igual 15 y listo. Si ahora yo vuelvo a cargar mi gráfico,
Ahí sí se dan cuenta que se ve ya un poco más grande, ¿ok? Por lo tanto, ustedes pueden hacer modificaciones en sus textos tanto en tamaño como en color. También podemos modificar el tipo. A lo mejor este tipo de letra no me gusta. A lo mejor yo tengo un tipo de letra favorito, por ejemplo, el Cambria. A mí me gusta el Cambria. Entonces, a lo mejor yo quiero que este texto se vea en Cambria, o en Times New Roman, o en, no sé, cualquier otro tipo de texto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Eso se hace con el tipo, el parámetro, más bien dicho. Voy a bajar esto un poquito. Eso se hace con el parámetro font name. Font name. ¿Ya? Font name, y aquí ustedes ponen el tipo de texto que ustedes quieren. ¿Sí? Insisto, puede ser el que ustedes quieran. Por ejemplo, a mí me gusta bastante trabajar con el Cambria. O sea, aquí voy a venir aquí y voy a poner font name igual Cambria, y para el otro igual, font name igual Cambria. Listo. O sea, hacemos correr esto y ahí sí. Fíjense que ahí ya cambió un poquito este tipo de letra, insisto, a mí me gusta más, ¿ok? Pero insisto, ustedes pueden poner aquí Arial, Times New Roman, no sé, el tipo de letra que a ustedes más les guste, ¿sí? Tienen que asegurarse que esté descargado en su computador, obviamente, ¿verdad? Listo. Entonces ahí ya hemos visto cómo modificar el texto, ¿verdad? Bueno, cómo agregar texto, cómo modificar su tamaño, su tipo, su color, ¿verdad? También, por ejemplo, podríamos intentar dejar un texto en negrita. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace con la función, y lo voy a poner acá. Eso se hace, oye, espérame un segundo que aquí lo estoy haciendo mal. Ahí sí. Esto se hace con el parámetro font weight. Font weight. Ahí yo siempre pongo al revés el H. Ya, font weight. Y aquí tenemos que darle el valor bold. ¿Sí? Con esto su texto va a quedar en negrita. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá nuestro gráfico. Por ejemplo, yo aquí quiero que la palabra hola mundo aparezca en negrita, ¿verdad? En formato negrita. Entonces aquí en hola mundo voy a poner aquí font weight igual a bold. Creo que lo escribí mal. No, está bien escrito. Font weight igual bold, y hagámoslo correr. Y ahí sí aparece en negrita. ¿Se dan cuenta? Recuerden que la letra negrita no es que aparezca de color negro. No, una cosa es negrita, una cosa es el color, y el otro es el concepto de negrita, es como que aparezca, es como un poquito más ancho la letra, ¿verdad? Esa es básicamente algo así como el título, ¿sí? No es el color, sino que negrita se refiere a que aparezca como un poquito más ancho para que destaque, ¿sí? Entonces ahí lo dejamos en formato negrita, ¿ok? Por último, también podríamos, por ejemplo, agregar o no sé, a lo mejor rotar un ángulo, o sea, rotar un texto. ¿Te fijas? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo aquí un plano cartesiano, ¿verdad? Y en este plano cartesiano, no sé, yo por ejemplo estoy dibujando aquí un triángulo, ¿verdad? Vamos a ver cómo después dibujar triángulos. Y a lo mejor aquí yo quiero poner un texto, pero quiero que el texto aparezca así como rotado, se fijan, así como en 45 grados, por ejemplo, que aquí diga hipotenusa. A ver, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, podemos utilizarlo con un parámetro que es el parámetro de rotar, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí otro parámetro interesante, es el parámetro rotate. Creo que se dice rotate, ¿ya? No sé cómo se dice. Y aquí ustedes tienen que pasar un ángulo, ¿ya? Entonces de esta manera ustedes van a poder rotar el texto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos acá, veamos nuestro gráfico. Y aquí, por ejemplo, aquí, este texto que dice, la función se llama f de x, lo quiero rotar por ejemplo, quiero que me aparezca así como en 30 grados. Ya, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Aquí está nuestro texto, la función se llama, entonces aquí vamos a poner rotate igual 30 grados. ¿Sí? Hago correr esto y tenemos aquí un pequeño detalle. A ver, ¿dónde tenemos un detalle? Mm, 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 A ver, déjenme subirlo. Tenemos un pequeño detalle. El texto no tiene la propiedad de rotar. Ah, no, 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 ya. A ver, aquí hay un pequeño detalle. Ya, lo que sucede es lo siguiente. A ver, lo que sucede es que nosotros, ¿verdad? Podemos de alguna manera rotar texto cuando lo estamos trabajando en formato látex. Ah, y eso, de hecho, vamos a hablar de eso también, porque eso también es importante, y así también aprovecho de hablar un poco más de cómo rotar texto. ¿Ya? Este tema es bastante interesante porque nosotros, una cosa que podemos hacer también aquí,
eh, con, con el texto es que podemos agregar texto en formato látex, ¿ya? O sea, Matplotlib de alguna manera se puede combinar con el formato, se puede combinar con el formato látex y podemos escribir texto en látex. Para aquellos que saben escribir, podemos utilizarlo, ¿ya? Aquí tengo un pequeño detalle porque no era rotate, sino que era rotation. Ahí sí, había tenido un pequeño detalle, era rotation, no era rotate, por eso no me había salido. Fíjense, rotation igual, y voy a poner 30, por ejemplo. Hago correr esto y ahora sí. Fíjense, ahora sí se dan cuenta que el texto aparece así como rotado, ¿no? No, no era rotate, era rotation. Ahí sí, ahí estaba el detalle que me había equivocado. Sí, ahora sí se dan cuenta que con rotate sí lo pueden rotar, ¿verdad? Para que su texto aparezca así como más en diagonal o no sé, más hacia arriba, más hacia abajo. Ahí ustedes pueden rotarlo sin ningún problema. Aquí ustedes ponen el ángulo en el que los quieren rotar y no van a tener ningún problema. ¿Ya? Ahora sí. Bien, ¿qué es lo que estaba hablando? Estaba hablando de que Matplotlib de alguna manera se puede combinar con LaTeX, ¿ya? Es decir, podemos utilizar el formato de escritura LaTeX para poder escribir texto. ¿Cómo se hace? Bueno, para poder indicarle nosotros aquí al texto que queremos escribir en LaTeX, tenemos que escribir entre los símbolos de peso, que es exactamente lo mismo que uno hace, ¿verdad? Cuando trabaja en LaTeX, ¿verdad? Uno escribe las fórmulas matemáticas entre los símbolos peso. ¿Ya? Entonces podemos utilizar este lenguaje también para escribir. Por ejemplo, a ver, voy a borrar estos textos y voy a crear un nuevo texto. plt.text, ¿ya? Lo quiero en la posición 4,5 y el texto va a ser una función. Imagínense que yo quiero escribir una función que sea una fracción. Por ejemplo, la función 1/x. A ver, si yo lo escribo así normal, tendré que escribir algo así como 1 partido en x, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer correr esto y se ve así, ¿ya? Voy a hacerlo un poquito más grande para que se note un poquito más. Entonces aquí ponemos font size, lo voy a dejar en tamaño 15 y ahora sí, fíjate, ahí está la función 1/x. Ya, pero obviamente yo no quiero que se vea así, yo quiero que se vea 1 y la x abajito, ¿verdad? En el denominador. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, en esos casos yo puedo utilizar látex. ¿Cómo sería en este caso? Aquí lo primero que tengo que hacer es todo esto, lo tenemos que poner aquí entre los símbolos peso, ¿verdad? El símbolo de peso. Entonces, si nosotros cargamos esto, inmediatamente vamos a notar que hay ya una pequeña diferencia. Quizás no se nota tanto. Ahora la pregunta es cómo yo puedo hacer que esto aparezca como una fracción. Bueno, ahí vamos a utilizar el comando de LaTeX, que sería el comando frac, ¿verdad? Para poner 1/x ponemos backslash, ponemos frac, y aquí, ya, de hecho aquí incluso podemos poner defrac, ¿sí? Y aquí ponemos 1/x. ¿Se fijan? Hago correr esto. Y ahí está, se dan cuenta que ahí aparece como la fracción que nosotros conocemos. ¿Y esto cómo lo logramos? Simplemente utilizando látex. ¿Ok? Fíjate, aquí estamos escribiendo en formato látex. ¿Ya? Para aquellos que saben escribir en látex, aquí lo pueden utilizar. Es compatible látex con Matplotlib, así que lo pueden utilizar y la verdad es que les va a quedar de maravillas. ¿Ok? La verdad es que este no es un curso de látex, así que yo no me voy a poder explicar con tanto detalle este tema. Así que las personas que quieran estudiarlo, bueno, lo pueden buscar. La verdad es que no es tan difícil y quedan muy bonitos los textos. ¿Sí? Voy a hacer un par de ejemplitos, de hecho, como para que entiendan. ¿Sí? Para aquellos que a lo mejor no se manejan tanto en látex. ¿Ok? Vamos a ver cómo podemos escribir algunas cosas. Por ejemplo, a lo mejor yo quiero escribir una función, ¿verdad? Una función lineal, una función cuadrática. Entonces, simplemente nosotros aquí entre los símbolos pesos ponemos el nombre de la función, por ejemplo, f de x igual a la función que queremos, no sé, 2x menos 5, ¿te fijas? Y lo vamos a poner acá. Nos va a quedar aquí 2x menos 5, ¿verdad? Hago correr esto y ahí aparece la función 2x menos 5. O sea, no tendríamos ningún problema. ¿Qué pasa si yo quiero escribir una función que tenga una fracción? Bueno, para escribir funciones en fracción en LaTeX, lo que tenemos que indicar es poner el backslash, poner el comando defrag y abrir y cerrar dos veces las llaves. Entonces, en la primera llave va a ir el numerador y en la segunda llave vamos a poner lo que queremos que vaya en el denominador. Por ejemplo, aquí yo quiero la función x más 3 dividido en 2 por x menos 5. ¿Sí? 2x menos 5. Entonces, hacemos correr esto y fíjate que aquí se ve como fracción. ¿Se dan cuenta? Es importante que recuerden que para escribir en látex tiene que estar todo entre los símbolos pesos. Si ustedes no lo ponen,
no les va a aparecer digamos, el formato látex. Miren, ¿se dan cuenta que aparece así? No, porque para que se detecte látex, ustedes tienen que escribir siempre entre símbolos pesos. ¿Ya? Si ustedes escriben así, inmediatamente Python va a entender que ustedes están escribiendo en ese lenguaje y lo va a interpretar de esa manera. A ver, ¿cómo ahora, por ejemplo, yo quiero escribir una función raíz cuadrada? A ver, ¿cómo se escribe la raíz cuadrada? Simplemente aquí ustedes usan backslash sqrt y entre paréntesis ponen lo que ustedes quieren. Por ejemplo, yo quiero la función raíz cuadrada de x más 4. Entonces yo hago correr esto y oh, aquí eran llavecitas, ahí sí. Le puse paréntesis, son llaves. Siempre es con llaves aquí en LaTeX. ¿Ya? Ahí sí, fíjate, y aquí tenemos la función f de x igual a raíz de x más 4. ¿Se dan cuenta? Entonces ustedes pueden utilizar este lenguaje. La verdad es que LaTeX es muy bonito para escribir matemáticas. Es muy bonito, así que se los recomiendo que lo puedan aprender. Incluso pueden utilizarlo, por ejemplo, para escribir otras cosas más complejas. Por ejemplo, y si yo quiero escribir una potencia, ¿cómo se escribe una potencia? Bueno, aquí ustedes simplemente, por ejemplo, yo quiero escribir x cuadrado. Entonces ustedes ponen x y para elevar usan ese símbolo. ¿Ya? Ese simbolito que es como un triangulito chiquitito, ¿verdad? Que ustedes lo pueden escribir en su teclado, abren y cierran llaves y aquí ustedes van a poner lo que quieren que esté en el exponente. Yo quiero la función x cuadrado, entonces pongo x, el triangulito y entre las llaves el 2. Entonces ahora, al hacer correr esto, fíjense que aquí me aparece el x cuadrado. ¿Ok? Entonces podemos utilizar, ¿verdad? Todo esto para ir haciendo escritura que sea mucho más bonita. ¿Ya? También, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero las funciones trigonométricas? Bueno, si yo quiero, por ejemplo, la función seno de x, pongo backslash sin, ¿verdad? Y aquí entre paréntesis x. Eso me da la función seno de x. ¿Verdad? Si yo lo hago correr, fíjate que aquí aparece el seno de x, ¿ok? Puedo poner coseno, tangente, secante, ¿verdad? Cualquiera de esas funciones, ¿ya? Podemos trabajar con logaritmos también, ¿ya? Para el logaritmo, simplemente aquí ustedes tendrían que poner log, ¿verdad? Y para poner en la base, ustedes ponen el guión bajo y aquí entre las llaves quieren la base del logaritmo. Por ejemplo, yo quiero el logaritmo en base 2 de x. ¿Se fijan? Entonces hacemos correr esto y aquí está el logaritmo en base 2. ¿Ya? Incluso podríamos utilizar LaTeX, por ejemplo, para escribir otro tipo de expresiones que sean un poquito más complejas, como por ejemplo una sumatoria. ¿Cómo yo escribo una sumatoria? Imagínense que por alguna razón, no sé, a lo mejor yo estoy tratando de modelar una función que está en una serie de potencias, una serie de Maclaurin, por ejemplo, y necesito utilizar una serie. Entonces, ¿cómo escribo la sumatoria? Ustedes ponen backslash sum y con eso inmediatamente van a tener la sumatoria. ¿Ya? Inmediatamente, fíjense, lo vamos a ver. Ahí está. ¿Se dan cuenta que ahí apareció ese símbolo de sumatoria? ¿Cómo le pongo los límites? Bueno, para el límite inferior, aquí ponemos guión bajo, llavecitas. Por ejemplo, yo quiero que vaya desde i igual 1 hasta n. A ver, ¿cómo pongo ahora el numerito que va arriba? Con el triangulito de elevar y las llavecitas, hasta n. ¿Se fijan? Entonces, hacemos correr esto. Y ahí fíjense que ahora a la sumatoria le puse los límites desde i igual 1 hasta n. Y ahora necesito la expresión. Por ejemplo, la típica, la suma gaussiana, la típica suma gaussiana, ¿no? La sumatoria desde i igual 1 hasta n de i, ¿cuánto varía esa sumatoria? Bueno, el valor era n por n más 1 sobre 2. Entonces pongo n, para poner el punto podemos usar c dot, ¿ya? N más 1 partido en 2. Entonces fíjate, si yo hago correr esto, ahí miren, he escrito una fórmula matemática. ¿Se dan cuenta? Podemos utilizarlo, por ejemplo, para escribir límites, para poder escribir integrales. La verdad es que se pueden escribir un montón de cosas en látex, así que es muy, muy, muy útil. ¿Sí? Se los recomiendo aprender, la verdad es que es un lenguaje muy bonito. Bueno, aquí entonces, de esta manera es como nosotros podemos agregar texto. ¿Sí? Voy a sacar esto, no voy a hablar más de látex, pero la verdad es que se puede hacer, así que si es que lo conocen, lo saben usar, les va a servir muchísimo porque les va a quedar, los gráficos les van a quedar mucho más bonitos. ¿Ok? Bien, por último, vamos a ver cómo agregar ejes. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, miren. Voy a modificar aquí los límites del eje X y del eje Y. Lo voy a dejar desde el menos 10 al 10 y desde el menos 10 al 10 cada uno. Y aquí, permítanme, voy a hacer un par de modificaciones en el gráfico. Creo que ahí está bien. A ver, vamos a verlo. Ahí está el gráfico.
Ya, fíjense, ahí ya tengo mi plano cartesiano, hice unas pequeñas modificaciones. Antes nuestro gráfico iba aquí en el X del 0 al 10 y en el Y iba del 0 al 10. Bueno, ahora lo cambié para que en X vaya de menos 10 a 10 y en Y vaya también de menos 10 a 10. ¿Ya? Ahí hizo esa pequeña modificación. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que si ustedes revisan este plano, no aparece la línea del eje X, ¿verdad? Se supone que aquí donde está el 0 deberíamos tener una línea marcada donde me aparezca el eje X. Y aquí también, donde lleva el 0, deberíamos tener aquí una línea vertical donde me aparezca el eje Y, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo poner esas líneas para que yo me pueda guiar en el plano cartesiano y pueda entender dónde estamos de mejor manera? Bueno, para poder agregarla vamos a utilizar la siguiente función. Vamos a usar dos funciones distintas. La primera es la función plt.axHline, ¿ya? Es decir, aquí la AX viene de axis, o sea, de eje, el H viene de horizontal, ¿ya? Y line, bueno, de línea. O sea, yo aquí lo que estoy diciendo es que quiero poner una línea horizontal, un eje horizontal, ¿ya? ¿Qué tenemos que poner aquí? Tenemos que poner Y igual a K, ¿sí? Donde K es la ecuación de la recta que yo quiero poner. ¿Te fijas? Con esto yo voy a crear un eje, ¿ya? Entonces yo quiero crear, por ejemplo, el eje X. Bueno, esa tiene ecuación Y igual a 0, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a poner aquí plt.axHline y yo quiero poner Y igual a 0. Entonces fíjate, si ahora yo cargo esto, ¿se dan cuenta que aquí me apareció justo la línea del eje X? Ahí está la línea del eje X. Y ahora yo quiero la línea del eje Y. Bueno, para eso vamos a usar otra función que es muy parecida, ya que es la función plt.ax vline, ¿sí? Y aquí ustedes ponen x igual a acá, ¿sí? Ax de axis, del eje, b de vertical, o sea, una línea vertical, y line de línea. O sea, aquí yo quiero poner una línea vertical, un eje vertical, de ecuación x igual a tanto. Para el eje Y, la recta que vamos a usar es x igual a 0, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner el eje plt.axbline y queremos la recta x igual a 0. Entonces hago correr esto y ahora sí, fíjense que tenemos el eje X y tenemos el eje Y. Entonces ahora sí, ¿verdad? Nuestro plano cartesiano ya es un plano cartesiano como Dios manda, ¿verdad? Ahora, bueno, hay una cosa rara porque yo veo que eso está en color azul, a lo mejor yo lo quiero en color negro o quiero modificar el grosor, a lo mejor quiero hacer algunas modificaciones. Bueno, se puede hacer con algunos parámetros. Entonces, ¿qué parámetros le podemos agregar? Bueno, hay un parámetro que es el parámetro, el típico, el parámetro color, donde vamos a indicar el color que nosotros queremos agregarle a nuestro eje. Otra vez puede estar en inglés o puede estar en hexadecimal, ¿sí? Generalmente los ejes uno los deja de color negro, entonces siempre uno pone color igual black y con eso está ahí listo, ¿sí? Entonces aquí voy a poner color igual black. Hoy lo escribí mal. Black, ahí sí. Y para el otro exactamente lo mismo, así que voy a copiar y pegar. Color igual black. Entonces ahora ya no me van a aparecer los ejes azules. Ahí sí, ahora sí, fíjate, esto sí ya es un plano cartesiano mucho más bonito y los ejes aparecen sin ningún problema. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podríamos modificar? El grosor. ¿Sí? También se puede modificar el grosor, aunque no sé si necesariamente se podría necesitar, pero si por algún momento ustedes lo quisieran hacer, también lo pueden con el parámetro LW y aquí ustedes ponen el grosor. ¿Sí? LW de line width, o sea, del grosor de la línea. ¿Ya? Entonces a lo mejor yo quiero que el eje X sea un poquito más grueso. Entonces pongo LW igual a 2. Por defecto viene en 1. ¿Ya? Entonces fíjense, hacemos correr esto y ahí ustedes se pueden dar cuenta que el eje X es un poquito más grueso que el eje Y. ¿Sí? No se nota tanto, pero es un poquito más grueso. Si lo quieren notar más, bueno, pongan un número más grande. A lo mejor si yo pongo 5 se va a notar mucho más, ¿verdad? Hago correr esto. Ahí sí se dan cuenta, ahora sí el eje X está mucho más grueso. Bueno, generalmente uno los deja por defecto, ¿sí? Siempre uno los deja en 1. Pero si por alguna razón ustedes lo quisieran modificar, pueden hacerlo, ¿sí? O sea, tienen la opción, ¿ya? Entonces, este es básicamente el plano cartesiano con el que nosotros vamos a empezar a graficar. Con esto ya tenemos todas las herramientas para empezar a graficar. ¿Te fijas? Ya tenemos nuestro plano cartesiano, ya vimos cómo poner los ejes, cómo poner los títulos, cómo poner la grilla, cómo poner los límites de los ejes, cómo poner las etiquetas, vimos cómo poner texto, etcétera, etcétera. Entonces ya con esto tenemos todas las herramientas para comenzar a graficar en nuestro plano cartesiano, ¿sí? Otra cosa importante es recordar que acá abajo
en el script ustedes tienen algunas herramientas, ¿ya? Que nosotros la habíamos visto en un par de videos atrás, pero no se habían notado. Ahora, como ya el planito cartesiano tiene más cosas, se va a notar más. Fíjate, esta herramienta que está acá, S+, te permite mover el plano. Tú lo presionas y ahora tú puedes mover en el plano. ¿Te fijas que aquí yo me estoy moviendo? ¿Se fijan? Yo lo estoy moviendo para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo, ¿verdad? Si ya no quiero mover, vuelvo a apretarlo y ahí sí me va a quedar el plano. Bueno, ahí no quedó muy bonito, ¿verdad? Quiero volver a como estaba originalmente, entonces ustedes presionan la casita. Al presionar la casita, vuelve al estar en el estado original. ¿Qué más? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero hacer un zoom? Quiero acercarme a una función. Podemos utilizar la lupa. Ya esa lupa, si ustedes la presionan, ustedes pueden hacer aquí como un cuadrito y fíjense que aquí como que hay un acercamiento, ¿se dan cuenta? Hay un zoom. Esto les puede permitir estudiar alguna función más cercana. Por ejemplo, cuando uno estudia un límite, uno quiere como acercarse a un punto, ¿verdad? Para ver cómo se comporta. Y este parámetro que está acá les va a permitir guardar la imagen. Ya, por ejemplo, yo voy a guardarla. Fíjense, voy a cerrar, la acabo de guardar. Entonces, si yo voy a mi escritorio, fíjense que aquí la tengo. ¿Sí? La voy a abrir. Y acá está mi planito cartesiano, ¿verdad? Es la verdad un planito cartesiano súper lindo, por ejemplo, para los profes que hacen de repente pruebas de matemática y no saben dónde encontrar un plano cartesiano bonito, bueno, lo pueden hacer en Python, descargar la imagen y esto lo ponen en un Word y ahí les queda más bonito, ¿verdad? Bueno, la verdad es que le pueden dar muchas utilidades, ¿sí? Con esto entonces ya tenemos todas las herramientas para empezar a graficar, ya sabemos cómo crear nuestro plano, entonces ya estamos en condiciones de empezar a ver cómo poner puntos, segmentos, funciones, lo que nosotros queramos, ¿sí? Así que con esto vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que ustedes tengan me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en una próxima ocasión. Que estén todos ustedes muy bien.